doctor Luis Miguel Salmerón Febres, jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Va a apostar sobre la posición del sellado endoluminal con cianocrilato como es para él, es la más apta por ser más moderna. Muy bien, buenos días. En primer lugar, es para mí un placer compartir esta interesante mesa redonda y mi agradecimiento a la organización y sobre todo a Medtronic por su amable invitación. Bueno, pues el título de mi ponencia dice «El sellado endoluminal con cianocrilato es más moderno». Sin embargo, lo del ser más moderno, pues yo no lo diría como la principal cualidad del cianocrilato. Yo diría, por ejemplo, que es menos invasivo y, sobre todo, la característica principal es que solo necesitamos hacerlo con anestesia local y que evita la compresión tanto en el posoperatorio inmediato como en las primeras semanas, y eso supone que el paciente se puede incorporar inmediatamente a su vida laboral. Y, por último, que es coste efectivo, y ahora veremos por qué, a pesar de que el precio del kit es el más alto. Y, como consecuencia de todo ello, vamos a eliminar una serie de parámetros importantes, como son la anestesia tumescente, el concurso del anestesista, que económicamente es un factor muy importante, la compresión, como ya he dicho, y, sobre todo, desde el punto de vista clínico, vamos a minimizar, porque suele ser excepcional, el daño neurológico que en ocasiones se puede producir. A modo de introducción, este estudio randomizado, el BCLOSE, que compara el cianocrilato con la radiofrecuencia, a destacar que es un estudio multicéntrico y prospectivo que, como no podía ser de otra forma, tanto el diagnóstico como durante el procedimiento y el seguimiento se hace con ecodoppler. Se revisaron 242 pacientes y en un seguimiento hasta 36 meses. Las muestras de los dos pacientes con cianocrilato y con radiofrecuencia eran homogéneas y en los primeros resultados vemos cómo la ausencia de equimosis claramente es favorable al cianocrilato y cuando aparecen algunas equimosis siempre lo hacen en grado inferior a la radiofrecuencia. El porcentaje de sellado, pues básicamente es el mismo, a las 24 horas en el 100% de las dos técnicas, al mes baja un poquito la radiofrecuencia y a los 3 meses los resultados prácticamente son equiparables, como podemos ver ahí. Y en cuanto a calidad de vida, unas valoraciones de los pacientes muy similares entre el grupo de cianocrilato y la radiofrecuencia. Y con respecto a la supervivencia libre de recanalización, que es un tema muy importante, vemos cómo se mantiene en el grupo de cianocrilato hasta los 12 meses con una diferencia importante. Hemos dicho al principio que Benasil, a pesar del precio del kit, es coste efectivo. Nosotros fuimos el primer hospital público en España que introdujo esta terapéutica y para ello hicimos un estudio de coste-efectividad para convencer a nuestras autoridades sanitarias, considerando los recursos humanos implicados, es decir, cirujanos, anestesistas, enfermeras, el material utilizado desde una gasa hasta la venda final, la estancia media y, lo que es muy importante, la fase posoperatoria, es decir, los días de baja. Y así vemos que en cuanto a los recursos humanos, vemos que aquí evidentemente es muy favorable el Benasil, no es necesario el anestesista. Y en cuanto al material, aquí por el coste del kit, sí, evidentemente es más caro Benasil. Luego después, en cuanto a la estancia media, no hay diferencia porque íbamos comparando chiva, radiofrecuencia, adhesivo médico y láser. Vemos que los tres últimos, pues lógicamente apenas consumen horas en CMA
Y en lo que respecta a los días de baja, aquí evidentemente Benassil vuelve a ser el menos costoso. Aquí tenemos los días medios de baja laboral con cada uno de los procedimientos y aquí el resultado final con cada uno, con el peso de cada uno de los parámetros a medir y resumiendo. Contando todos y cada uno de los costes, vemos que por un poco más de 1.000 euros conseguíamos tratar a nuestros pacientes y realmente eso fue lo que decantó a nuestro hospital para introducir la técnica. Aquí tienen un caso nuestro en la puerta de quirófano. Esto es inmediatamente después, el paciente se va con 2 Steri-Strip en las zonas de punción y el control a los 3 meses, que es bastante satisfactorio. Este metaanálisis también lo considero importante, son más de 4.500 pacientes en donde se valora el éxito anatómico, la calidad de vida, la escala de dolor de los pacientes, los efectos adversos y compara pues, lo mismo que nosotros, Benassil, radiofrecuencia, endoláser, método quirúrgico y añade la escleroterapia. Y el resultado final de los autores nos dice que Benassil es una opción terapéutica prometedora con un éxito anatómico aceptable y que a los 6 meses y que cursa con poca recurrencia y efectos adversos. Este estudio también es interesante, lo conocerán, el estudio WAVES, en donde nos dice que se consigue un sellado del eje safeno en el 98% de los casos a los 12 meses, que se trataron incluso venas de hasta 20 milímetros de diámetro. Y en cuanto a algo que también nos preocupaba al principio a nosotros era los procedimientos asociados de flebectomía, que en un principio pues eran se pensaba que iban a ser muy elevados, hasta un 74%, pero se ve que en el primer trimestre bajaron. Estos fueron procedimientos reales realizados a un 14% y entre el periodo de los 3 y los 12 meses no hubo necesidad de hacer ningún retoque. El estudio WAVES coincide con nosotros en el que, lógicamente, es el que cuando se utiliza Benassil los pacientes se reincorporan más rápidamente a su vida laboral. Y en cuanto a la duración de la técnica, lo cual también es importante en un sistema público, donde las listas de espera pues, nos ahogan, fue el tiempo medio de 22 minutos con una diferencia de más o menos 7. Y por último, creo que es interesante, mi predecesora ha hablado que necesitamos estudios a largo plazo, pues ya tenemos el BICLOSE con un seguimiento de 5 años comparando radiofrecuencia con cianocrilato. Fueron 47 pacientes tratados con Benassil frente a 33 con radiofrecuencia y como endpoint primario tiene el sellado completo del eje safeno a tratar. Vemos que en el seguimiento a los 60 meses tenemos un cierre, un sellado del eje safeno tratado superior al 93, casi del 94%, y a un 85,2% de la radiofrecuencia. Y en cuanto a los endpoints secundarios, en cuanto a calidad de vida, pues las valoraciones son más o menos similares, lo mismo que la clasificación CEAP, y frente a los efectos adversos, realmente fueron muy pocos los efectos adversos graves comunicados, y es importante este apartado de la satisfacción del paciente, en el que se nos dice que todos los 47 pacientes tratados con Benassil se manifestaron como muy satisfechos del tratamiento recibido y el 93,6% de ellos, si se volviera a tener que operar, optaría por Benassil y recomendaría a sus familiares y conocidos este procedimiento. Por tanto, las conclusiones del BICLOSE a 5 años nos dicen que la tasa de cierre del sistema Benassil se mantuvo superior a un 93% a estos 60 meses de seguimiento. Ambas técnicas se mostraron eficaces y con una calidad de vida para los pacientes similar y no se informaron de efectos adversos graves en los 2 estudios. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, doctor Salmerón, también por ajustarse al tiempo.